ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores. Tocando las puertas del Congreso. El foco de la noticia estará hoy en el Parlamento con la visita del Club Social y Deportivo Colo-Colo, además de la citación al presidente de la NFP, Pablo Milad. El directivo aseguró que hasta ahora la opinión del fútbol no ha sido valorada. Nos escucharon muy poco a nosotros. Yo creo que si nosotros estamos tantos años en el fútbol, donde tenemos la experiencia, las vivencias, los fracasos y también los éxitos, tenemos que ser parte fundamental de lo que era Estadio Seguro y no nos consideramos así. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Colo-Colo ve con preocupación la acumulación de partidos que se vienen por delante. Esteban Pavés abogó por una pronta normalización de la agenda y puso el foco en los dos superclásicos suspendidos. Es difícil para mí hablar de cosas que son extrafutbolísticas porque no estoy acostumbrado. Lo único que quiero yo es hablar de los buenos momentos, del mal momento del equipo. Y como digo, eso ya tienen que la NFP ojalá ponerse las pilas. Sabemos que tenemos dos clásicos que estén en todas las condiciones para jugar. Se sienten perjudicados. Más allá de la solidaridad con Colo-Colo, en la U se sienten víctimas de las circunstancias. El portero Gabriel Castellón señaló que cuando falleció el terapeuta Lorenzo Prieto, no tuvieron la misma consideración con los azules. Nosotros lo vivimos el año pasado con la muerte de don Lorenzo, en paz descanse. Lamentablemente se tomaron otras decisiones. Nosotros como jugadores en ese minuto pedimos no jugar por el fallecimiento y después nos llegó la orden de que teníamos que acatar y jugar igual. Ya no valen los empates. El defensa de Universidad Católica, Branco Ampuero, reconoció que el equipo no puede dejar escapar más puntos si quiere pelear el título. El zaguero agregó que los próximos dos partidos como local serán claves. Sí, por supuesto que es una obligación sumamente importante, uno con Limache, como tú bien mencionas, el día sábado, y luego de local también con Everton. Así que en base a lo que hemos podido ir mejorando, corrigiendo durante esta última semana, nuestra mayor intención, por supuesto, es ganar los primeros 3 puntos. Esta mañana el shawarma más sabroso. Palestino es otra vez el líder del campeonato nacional. El arquero Sebastián Zanahoria Pérez valoró el 1-0 sobre Unión La Calera en un partido que no fue nada sencillo. No encontramos espacio, más que un juego vistoso, es un equipo bien jodido que no pudimos generar harto juego a lo que veníamos acostumbrando con los partidos anteriores, pero lo más importante era ganar como fuese. Volvemos a la punta, pero independiente de eso, siempre hay que estar peleando arriba. La nube negra está instalada. Las noticias negativas para los tenistas chilenos siguen a la orden del día. A la lesión de Alejandro Tavilo hoy se sumó la derrota de Nicolás Jarry en la primera ronda de la ATP 500 de Múnich. El nacional cayó en 3 sets ante el francés Hugo Humbert, actual 21 del mundo. Y en ADN.cl. Revisa cómo quedó la tabla de posiciones luego de las victorias de Unión Española y Limache en el cierre de la 7ª fecha. Revisa la molestia de Juvenal Olmos por la publicación de Johnny Herrera en las redes sociales. Y entérate además qué diputada había invitado al Congreso al vocero de la Garra Blanca para debatir sobre la violencia en el fútbol. Valparaíso, 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 Valparaíso. Arrancamos esta edición de día martes 15 de abril junto a los tenores en la mesa: Pancho Muat, Danilo Díaz, Leo Burgueño, Pato Barrera, el grillo del gol, y el saludo para Juan Espinosa, que nos llama desde el Congreso, donde hoy el fútbol sigue siendo la noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí, sigue siendo la noticia, a pesar de que ya hace casi una semana ocurrieron los tristes incidentes en el Estadio Monumental. Lo comentábamos a través de redes sociales. La dinámica de los tiempos legislativos, algo que ocurrió hace casi una semana, hoy recién consiguió las firmas para una sesión especial de la Cámara de Diputados que va a analizar los incidentes ocurridos el jueves de la semana pasada en el Estadio Monumental. Sin embargo, en esta misma dinámica de tiempos legislativos, la sesión especial va a ser recién el martes de vuelta de la Semana Santa, es decir, cuando ya casi se cumplan 2 semanas de lo que ocurrió en el Estadio Monumental con 2 hinchas que fallecieron en medio de los incidentes provocados en el juego entre Colo-Colo y Fortaleza por Copa Libertadores. Tú decías, Carlos, hoy es día de actividades importantes en el Congreso. Hay 2 comisiones tremendamente relevantes que van a sesionar y que van a tratar la dinámica de la violencia en los estadios. La primera es la Comisión de Deportes y Recreación,
que en 56 minutos más va a, leo la citación, analizar los graves hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Monumental el pasado 10 de abril, en la antesala del partido entre el Club Social y Deportivo Colo-Colo y el Fortaleza Esporte Clube de Brasil por la segunda fecha de Copa Libertadores, en cuyo marco fallecieron 2 personas. Para tales efectos está invitado el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, el alcalde de Amacul, Eduardo Espinosa, el presidente de la NFP, Pablo Milad, quien, por cierto, tiene 9 citaciones de la Cámara de Diputados en el cuerpo por el contexto de las violaciones de Cobreloa, que eso generó también una comisión investigadora. El presidente de Colo-Colo, Edmundo Valladares, son los que van a participar de esta comisión. Y hacemos aquí un alto porque en la citación del viernes 10 de abril, la tenemos nosotros, la hemos compartido también con ustedes, se invita a Víctor Pérez, sindicado como vocero de la Garra Blanca. Víctor Pérez es quien aparece en distintas declaraciones a los medios de comunicación el día después de los hechos ocurridos en los exteriores del Estadio Monumental y que también de alguna forma enciende las alarmas que llevaron a la suspensión del superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Eso generó toda una ola de reacciones aquí en el Congreso Nacional, porque efectivamente Víctor Pérez apareció como invitado, a pesar de que posteriormente se modificó la tabla para la sesión de hoy, donde finalmente no va a estar. Les invito a escuchar las declaraciones que entregó a los medios de comunicación durante esta mañana, en medio de toda la recriminación respecto de quién fue finalmente el responsable de invitar a un guerrero, a un comillas, vocero de una barra brava al Congreso Nacional. Escuchamos al diputado de la bancada PPD Independiente, Cristian Tapia. Yo solicité a la comisión que el día de hoy se citara al ministro de Seguridad, se invitara al delegado presidencial y se invitara también a Colo-Colo y la NFP. Jamás se solicitó invitar a alguien de la Garra Blanca. La Garra Blanca no es una barra que esté legalmente constituida. La Garra Blanca, y yo siendo colocolino, creo que también tiene tremenda responsabilidad de los hechos, no solamente que han sucedido el día jueves. ¿Qué tiene que estar haciendo acá, en esta comisión, el vocero de la Garra Blanca? En todo caso, la diputada Santibáñez no puso ningún obstáculo ante la bajada de este personaje. Y hay una declaración, hay una parte fundamental, porque finalmente este legislador se indica a Marisela Santibáñez como la persona que habría invitado a este, comillas, dirigente de la Garra Blanca. Conversamos con la diputada. Les invito a escuchar declaraciones exclusivas que la legisladora entregó a Radio ADN explicando esta invitación a este, comillas, dirigente de esta barra brava. No es vocería de la Garra Blanca, se lo aclaró la misma persona que usted pudo ver diciendo el relato de lo que él había visto, de cómo se había tratado a las personas, una persona que dio la cara, digamos, como un hincha más. Él se comunicó conmigo, se comunicaron varios. Yo tengo vínculos con mucha gente de la barra. Hoy día Colo-Colo tiene una hinchada y también Universidad de Chile organizada en algunas partes, ¿no? Y en esa parte está este señor Víctor, que tuvo la deferencia de llamarme, de comunicarse conmigo, de decir que él quería estar, que quería hablar. Claramente no tiene personalidad jurídica Garra Blanca, por lo tanto no tiene por qué estar acá en el Congreso, así que decidimos con Erika Olivera que no es la mejor decisión era no traerlo. Pero estuvo en la tabla... Estuvo en el chat, estuvo en un chat, no. Estuvo en una tabla... Estuvo en la tabla pública. Ah, bueno, pero inmediatamente se remedió, creo que es lo lógico. Preguntaron si tenía personalidad jurídica, no la tiene, por lo tanto Garra Blanca no tiene que estar acá. Si tuviera que estar alguien, va a estar el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, que aparte de ser un gran amigo, un gran presidente. Juan Espinosa, antes de que comenten los tenores, lo de Pablo Milad y su asistencia a esta comisión está confirmado, ¿no? Sí, señor, confirmado. Después de, insisto, 9 intentos, los contamos acá. Milad fue muchas veces citado por la investigación respecto de los abusos sexuales en Cobreloa y finalmente nunca decidió venir. Ahora viene porque básicamente se reunió con las autoridades de gobierno después de los hechos que ocurrieron la semana pasada. Bueno, estuvo en la citación, lo sacaron de la citación para participar con su presencia en esta comisión que arranca ahora en un ratito más, ya nos decían 50 minutos. Juan Espinosa, Víctor Pérez, vocero de la Garra Blanca. ¿Cómo está, tenor del pueblo?
sorprendido hoy día cuando veíamos información en la mañana, pero aquí hay un problema de fondo. Cuando una parlamentaria, y al parecer otra más, porque se menciona a Maricela Santibáñez, pero también a Erika Olivera, y aquí hay que plantear que son... La nombra Maricela Santibáñez. Claro, que son de bancadas opuestas. O sea, cuando... Aquí hay un problema de fondo, porque es cuando tú reconoces vínculos. Las vinculas, habla de vínculos, pero aparte cuando tú los reconoces y les das legitimidad, ahí partimos mal, porque siempre se nos dijo desde un comienzo, desde que fue la lucha, por ejemplo, en Inglaterra, después de las masacres del año 85 y del año 89, a nivel internacional y a nivel local, que no se podía reconocer, que no se le podía dar legitimidad. Entonces aquí cuando tú le das legitimidad, que hay un problema. Porque además es inconsistente, Pancho Humade. El día jueves, viernes, escuchamos al ministro Cordero hablar de que a partir de ahora van a ser tratadas como organizaciones criminales y estaba citado este vocero de la Garra Yo me Blanca. ilusioné con la declaración de Cordero el jueves en la noche y me defraudé profundamente cuando el viernes a temprana hora ya se confirmaba la suspensión del partido de la U con Colo-Colo. Me parece que allí hubo de nuevo una respuesta, desde mi punto de vista, no solo insuficiente, sino equivocada respecto de cuál es el camino, si es que realmente tienes la voluntad política desde el Estado, porque finalmente desde el gobierno, desde el lugar de Cordero, de empezar a combatir esto que tocó fondo. Pensábamos que habíamos tocado fondo, que tocó fondo el jueves de la noche en el Monumental. Juan Espinosa, para ser bien precisos en la información, porque aquí lo estamos trabajando coordinadamente con Eduardo Figueroa, también parte del equipo de ADN Deportes, en la cobertura de la NFP. La información que manejábamos es que Pablo Milad estaría asistiendo a una comisión de las 5 de la tarde, no a esta comisión de deportes. Sí. La información que se entrega y se maneja desde la NFP. Hay dos, efectivamente, comisiones. Está esta comisión de deportes que va de 3 a 5 de la tarde y luego hay una subcomisión de crimen organizado que va de 5:10 a 7:10 de la tarde y que tiene como objetivo analizar el crimen organizado y el uso del deporte como contexto de organización criminal. Y los invitados a esa comisión son el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que se repite el plato en la comisión de deportes, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, el fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, y el jefe de eventos deportivos del Ministerio de Seguridad de Argentina, Franco Berlín. Es el listado que conocemos de personas que por lo menos están invitados a estas comisiones. Recordemos que cuando son comisiones regulares hay invitados que pueden asistir o no, y cuando ya son comisiones investigadoras y demás, ya las autoridades o representantes tienen la condición de citados y que bajo esas circunstancias no pueden no asistir. Entonces, claro, si no es a las 3 de la tarde, va a ser a las 5:10, pero Milad ha confirmado que va a estar en el Congreso durante esta tarde, lo que es, insisto, considerando todas las citaciones que se le hicieron a Milad por otros contextos, es todo un acontecimiento aquí en el edificio del Congreso Nacional, en un momento donde también hay harta tensión, porque aquí ya hay perímetros cerrados en el Congreso, porque esta tarde el Senado discute al otro lado del edificio donde estamos el fraccionamiento de la industria pesquera, así que va a ser bien tensa la tarde aquí en el barrio La Almendral en Valparaíso. ¿Me repites el nombre de las dos comisiones, de las dos reuniones? La comisión de deportes de 3 de la tarde a 5 de la tarde y la subcomisión de crimen organizado de 5:10 a 19:10. Por cierto, toda esta información es pública, está en cámara.cl, en el apartado de citaciones. Ustedes entran a la derechita, tienen citaciones y luego tienen el calendario de la semana del 14 al 17 de abril, ahí están todas las actividades y ahí están justamente las confirmaciones. Y es en ese sitio donde durante la semana pasada, en la citación de la Comisión de Deportes, aparecía esta persona, Víctor Pérez. Que responde, el nombre de la segunda comisión responde a lo que decía Pancho, a lo que habla el ministro Cordero cuando se refiere a las barras como asociaciones ilícitas. Claro, porque la información que teníamos, y con respecto a lo que planteaba recién Pancho sobre la suspensión del partido, el partido no se suspende por el partido, se suspende por los funerales, porque por el riesgo y por el informe de Carabinero. El informe de Carabinero era lapidario. Danilo,
¿cuántos informes de Carabineros en el último tiempo han justificado finalmente que la delegación presidencial diga no puedo autorizarlo porque el riesgo... Pero en este caso era por los muertos y porque estaban los funerales, uno era en Macul, el otro en San Joaquín, y el problema que yo veía que planteaba Carabineros era cercanía al Estadio Nacional y el traslado de los hinchas de Universidad de Chile hacia el estadio, los que vendrían de la zona sur, y los hinchas de Colo-Colo que iban a ir a acompañar a los dos difuntos. Y entonces el encuentro ahí, porque recordemos, el partido era a las 4 de la tarde, por lo tanto el partido al ser a las 4 de la tarde, la gente, la hinchada habría estado 11 de la mañana, más o menos, mediodía, ya prácticamente llegando en el estadio. Entonces el informe lo que planteaba era que existía una hipótesis de conflicto muy, muy grande, y eso el Estado quiso evitarlo y no tener que asumir derechamente un muerto más. Muertos. Pero revelador, ese es revelador. Pero es revelador del cuadro en el que se desarrolla el conflicto que estamos planteando, que excede con distancia al fútbol, pero que atraviesa al fútbol. Es decir, el fútbol no se puede... que le llega al fútbol. Claro. No puede desentenderse. Eso es lo más grave, creo yo. Y lo que comentábamos, recién yo le mostraba a Pancho, no sé si lo pudieron ver ustedes, bueno, estuvo el testimonio en Mega de la madre de ese niño, de esa señora que ve a su hijo en el incidente con Carabineros, y el mercurio hoy día en su cuerpo se muestra el testimonio de la señora. El testimonio es brutal, una mujer, una madre que no tiene ningún control sobre su hijo de 13 años, y que incluso se llevó un cuchillo cocinero y dice que yo soy choro. O sea, que hoy día escuchábamos a Patricia Muñoz, hoy día que fue defensora de la niñez en País ADN, y hablaba sobre el caso de Iquique, un caso brutal, lo que pasó en Iquique con ese niño que lo tenían como un esclavo en el fondo. Iquique, Unión Española Católica. Claro. Coquimbo. Hemos vivido situaciones de esta hace mucho rato. El reventón de Universidad de Chile, de un sector de hinchada de Universidad de Chile en el partido con Botafogo. Muchachos, y lo que decía Pablo Milad en titulares, esto de que no se ha escuchado al fútbol y que ahora es momento de escucharlo, ¿tiene algún asidero, lleva alguna razón ahí el presidente de la NFP o no? Forma parte de la frivolidad que ha tenido Pablo Milad, o sea, que no haya habido minuto de silencio, por ejemplo, y se lo preguntaban ayer, y no quiero personalizarlo, pero sobre alguna tontera que ellos llegan y comunican y sacan comunicados de prensa, y sobre esas cosas que son realmente relevantes. O sea, ¿cómo no haber un minuto de silencio por dos personas que murieron yendo al estadio? Veremos todo lo adyacente, pero al final esta gestión lo que muestra es frivolidad, es poca seriedad y frivolidad. Entonces decir que no los han escuchado, eso es falso. Como también a mí me ha parecido súper maletero cómo se ha tratado a Pamela Venegas y a la gente que trabajaba en Estadio Seguro, porque todos los que están en el ambiente, me refiero, gente de los clubes, de la NFP, incluso, y los periodistas tendrían que conocer cuál es el rol de Estadio Seguro, no creer que tendría que hacer esto, sino que saber cuál es el rol. Se ha sido hasta maletero. Se le sacó un pasado como integrante de la barra de la Universidad Católica. Claro, ¿y cuál es el pecado de ir a galería a una barra? Ese ninguno. Ninguno. Participar en otras cosas podría ser, habría que demostrarlo. Y eso es, porque en definitiva entonces a partir de ahora toda la gente que va a galería pasa a ser delincuente. No, son los grupos que van, que pueden, ojo, porque pueden estar en galería, pueden estar en Tribuna Ande, o sea, los energúmenos que vemos muchas veces en Tribuna Pacífico cuando se agarran a combo, cuando hay alguien que grita un gol, lo hemos visto en distintos estadios. Entonces, yo he extrañado mucho en estos días, desde que aconteció lo del jueves, presiones públicas como las que pudieron producirse, por ejemplo, el cruce entre Caselli y Álvarez, ponte tú, a propósito de la tragedia, el tono, el foco, los conceptos que allí se vierten. De verdad me asombra, no me asombra, me cabrea profundamente cómo las autoridades de los equipos, las autoridades de la ANFP, se han expresado en estos días, y lo poco que se ha referido respecto del fondo de este problema. Siempre van mirando a la paja en el ojo ajeno, o viendo ahora cómo minimizar las sanciones que podrían venir desde la Conmebol. Es decir, parece que el foco de verdad puesto en otro sitio que no hace más que revelar
quiénes son los que están a cargo y por qué la crisis es tan profunda, porque si hay un estamento que ha ayudado a que esto sea cada vez peor, es el estamento del fútbol. Y no el único, por supuesto, hay 3 o 4 más que podríamos agregar. Juan Espinosa, en el Congreso sigue ahí, ¿no? Sí, estamos acá. Ustedes mencionaban Estadio Seguro. Podemos confirmar también que mañana a las 5 de la tarde la Comisión de Seguridad va a recibir al ministro de Seguridad, Luis Cordero, al subsecretario Rafael Collado, para que se refieran también a la situación del programa Estadio Seguro, particularmente respecto del presupuesto, qué destino va a tener y qué organismo o autoridad va a asumir las responsabilidades en materia de autorizaciones, control y seguridad en espectáculos deportivos masivos. Y para estos efectos, en una comisión que dura 2 horas, se van a destinar 30 minutos de sesión. Así funciona también el Poder Legislativo. Ustedes mencionan el factor de los clubes, de las autoridades. Bueno, el Congreso no está muy alejado de esto y me imagino que ustedes también habrán podido hacer análisis respecto del tenor de las declaraciones de personas que, primero, son representantes de la ciudadanía, del pueblo, del electorado, y son las personas que están a cargo de hacer las leyes que finalmente rigen el quehacer en nuestro país. Tampoco son tan lejanos responsables de lo que hoy día estamos lamentablemente viviendo. Siempre con la información del Congreso desde Valparaíso, Juan Espinosa, usted nos cuenta de las comisiones. Yo lo quiero comisionar a una tarea. Cuénteme, toma apunte. Nombre completo de Víctor Pérez, la persona que fue citada y luego borrada de la citación de la comisión que sesiona ahora en un ratito más. Si fuera posible, los 2 nombres y los 2 apellidos. Ya pues, nos ponemos a eso. Déjame decirte patú. Supera cualquier desafío con Fotón. Es la pickup que combina potencia, equipamiento, trabajo y aventura con un diseño imponente y la fuerza que necesitas. Llévala desde 12.990.000 pesos masiva en sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Fotón Easy Move para empresas que crecen. Hablamos, claro, del vocero de la Garra Blanca que aparecía citado en primera instancia. Grillo, Pato Barrera. Qué lindas camisetas nos acompañan hoy en el estudio de los tenores. Así es, porque en minutos tenemos Champions. Los cuartos de final vuelta van a jugar a las 15 horas el Aston Villa ante el Paris Saint-Germain. En la ida ganó el cuadro francés 2-1. Y exhibimos las camisetas, tienda Tifosi, editor de camisetas del Dortmund y el Barcelona. En la ida, el Barça ganó 4-0. Si no quieres que cambie el resultado del partido, protégelo con la nueva forma de jugar de Pintura y Adhesivos Lanco y olvídate de la humedad y las filtraciones de la defensa. Pintura y Adhesivos Lanco, búscalos en las principales tiendas y ferreterías del país. Preguntabas tú por los nombres de las comisiones, Leo Burgueño. Por ahí también el lenguaje, ¿no? Porque si son temas de barras bravas, si son temas de organizaciones, asociaciones criminales, como nos ha dicho el ministro, ¿por qué se tienen que tratar o abordar en una comisión de deportes de la Cámara? Pero por eso lo dividí, me parece que por eso está dividido. Por eso pregunté el nombre de las 12, no sé cómo es el de comisiones que son totalmente distintas y responde un poco a lo que dijo el ministro Cordero el otro día. Hyundai Camiones y Buses llega a San Bernardo con todo lo que tu camión necesita en un solo lugar. Sala de venta, servicio técnico y venta de repuestos. Ruta 5 Sur, salida a La Vara, a metros de intersección con General Velázquez. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Intumotor. Quiero mandar un abrazo grande a todos nuestros super amigos de Deportes Concepción. Hoy el equipo penquista cumple 59 años de vida. Un saludo para el Conce. Ahí están nuestros amigos que nos escuchan en Concepción y en la gran región del Biobío en el 104.1. ¿Cuánto me dijo? 59. 59 pirulos. Parece un Lolo, ¿ah? Deportes Concepción. Lolo. Ahí está. Se suma a la mesa de los tenores para el análisis de este momento duro, de este momento que nos tiene muy complicado. Lo he escuchado hoy día en la mañana Sergio Campos conversando con Aldo Schiapacazzi y con Piedad Vergara. Un momento que como sociedad nos avergüenza, también decía Sergio Campos, que tiene su corazoncito albo. Experto en eventos deportivos, ex oficial FIFA. Bienvenido, Michael Boyce. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Qué hacemos, Michael, para solucionar este tema de la seguridad y la violencia? Usted que tiene experiencia con estándar internacional. Sí, es difícil dar una receta. Yo un poco venía escuchando a Pancho. Coincido fuertemente en lo que dice Pancho del análisis de la responsabilidad de los clubes o del organizador del espectáculo, porque eventualmente es otro, ya sea Conmebol, la federación, depende del espectáculo. Pero en general, si tú analizas, porque esto somos todos mayores, ya tenemos nuestros años, venimos escuchando 30, 35 años. Primero era una cuestión en probeta, digamos, hoy lo que pasa en el estadio. Después vimos que salió del estadio y las calles, una consecuencia, digamos, de un proceso social bien grande. Pero si analizamos estos 30 años, el Estado ha hecho su parte.
el Estado hizo inversiones ingentes en infraestructura. La mayor parte de la infraestructura deportiva en Chile es del Estado, en sus distintos estamentos. Creó un programa, bueno, malo, regular, Estadio Seguro, sacó leyes, reglamentos a lo largo de los años. Si miramos la responsabilidad que han tenido los clubes o el trabajo que han hecho los clubes, con lo que les cabe de su responsabilidad, tiene bastante menor alcance, ¿ya? No quiere decir que no hayan hecho nada, pero si analizamos los 30, 35 años, ha habido otras entidades que han tratado de avanzar desorganizadamente, con poco foco, etcétera, etcétera, que es un poco lo que buscaba solucionar Estadio Seguro. Y los clubes seguimos escuchando de parte de ellos: mira, es que yo cumplí con los guardias, la cantidad de guardias. Con la directriz de funcionamiento. No, yo cumplí con todo, con lo que me impusieron. Claro, me la aprobaron. El antiguo intendente y el delegado actual. Lo que pasa de la calle, y no voy a personalizar porque en general es de todo, lo que pasa en la calle no me puedo hacer cargo. Es cierto que penalmente no se puede hacer cargo, pero eres el responsable, eres el organizador del espectáculo. Tú estás invitando, estás cobrando entrada por eso también. Yo me acuerdo un par de años atrás, trajimos a un especialista que era el jefe ¿El del Arsenal que trajeron? El organizador del evento del Arsenal. Sí, me acuerdo. Y el dato que más me impresionó a mí, dijo: nosotros ocupamos en el último Arsenal-Chelsea, uno de los clásicos de Londres, 4 policías, 4. Eran 2 de tránsito que estaban en una zona, los que estaban arriba en la caseta. Ese era el requerimiento del evento a la fuerza pública, 4 policías. Lo que no implicaba que no había inteligencia detrás, que no había información, que no había coordinación. Pero el requerimiento de fuerza pública eran 4 policías en el estadio, para un clásico. Entonces, yo digo, hay una distancia, sí. Inglaterra ya hizo la travesía por el desierto largamente. Otros países, no es la única experiencia la de Inglaterra, hay otros países que también lo han hecho. Y creo que la clave, a propósito también de lo que decía Pancho, cuando revisamos las raíces, cuando nos vamos a lo profundo, es que en el estadio tenemos que hablar de que la seguridad sea una consecuencia de otras cosas, principalmente de acciones de bienestar. Que vuelva la familia al estadio. ¿Qué se hace porque vuelva la familia al estadio? ¿Precios más baratos? Ok. ¿Hemos ido a ver los baños? Cuando tú dices, la mujer... esto está súper estudiado en el mundo. La principal razón para evitar la violencia es que haya familia en el estadio. Eso es real. ¿Cómo haces tú que vaya familia al estadio? Hoy la experiencia de ir al estadio, un sector donde se instalan las barras son lugares sin estado. No hay estado ahí, no hay baño, no hay servicio, no hay venta de comida, no hay un guardia, porque los guardias no están adentro. Entra fuerzas especiales cuando hay un incidente, pero no tienes control. Entonces, que se venda droga, que se cometan delitos, que hayan bandas adentro, ¿quién lo controla? Si no hay estado ahí adentro. No hay, la gente los meten por canales, a veces a las barras las traen desde fuera de la ciudad. Las conducen, le hacen el control a 20 o 30 kilómetros, las llevan escoltadas, las meten adentro a esta cárcel que significa el sector de la barra y la sacan 2 horas después, para que no haya problema en la ciudad. ¿Me permite un paréntesis, Michael? Sí. Porque estábamos consultando, ¿no?, por la información de esta persona citada. Pedíamos los antecedentes. Efectivamente, el invitado, vocero, entre comillas, de la Garra Blanca, Víctor Pérez, tiene artículo 102. 2 aplicaciones, una hasta agosto del 2025, otra hasta agosto del 2027. Se está además investigando que entró al partido de Colo-Colo, siendo que está impedido. O sea, con supuesta suplantación. Una diputada invitando a Víctor Pérez a una comisión que va a ocurrir ahora un rato más. Se borró su nombre de la lista a temprana hora, pero así están las cosas. No sé si merece más. No más preguntas, señor juez. No hay mucho eso, más que hacer. Por eso yo le pedí a Juan Espinosa y en el equipo de ADN confirmamos de inmediato la información de que esta persona tiene artículo 102. Se usa mucho el término, Michael, siguiendo la línea de lo que tú dices, de la famosa experiencia estadio, ¿no es cierto?, que tú dices, decisiva, todos lo entendemos, sentido común. Agrégale a todo ese ausencia de Estado al interior del recinto, llegar al estadio. Entrar al estadio, es decir, son capítulos que se empiezan a convertir en el cotidiano. Cada vez es más
desagradable, cada vez es más agresivo, cada vez estás más expuesto a situaciones de violencia, y frente a eso el organizador dice, no, pues si yo cumplí, yo el cuaderno que me pasaron de protocolo cumplí. Es decir, es no ver la realidad, no hacerse cargo, además de los alegatos que hoy a través de las redes sociales se pueden incluso documentar, ¿no es cierto?, mostrar en video, en fin, sobre lo que acontece antes de llegar y a la hora de entrar. Sí, pero te puedo hacer una contrapregunta a eso, Pancho, porque en el mismo estadio o en los mismos estadios juega la selección chilena. Hoy un partido de la selección chilena, ir a un partido de la selección chilena que te vaya en metro, porque ya no hay estacionamiento, la gente se va en metro. Un agrado. Es un agrado. Ir a los partidos de la selección es un agrado. Entonces, ¿por qué condiciones se dan en un partido de la selección chilena que no se dan en un partido de Campeonato Nacional o de Copa Libertadores? Principalmente, creo yo, condiciones de bienestar. Hay varias cosas que tú puedes analizar. El tipo de público, cómo llegas a ese tipo de público. ¿Por qué una familia puede ir feliz a un estadio a ver a la selección chilena y no va de la misma manera a un partido? Lo vimos en los Juegos Panamericanos ya de manera flagrante. Y probablemente el Mundial Sub-20 va a ser lo mismo. Igual. Va a ser lo mismo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las condiciones de fondo, ¿ya? Y son temas integrales, no hay un actor que tenga que poner, tienen que ser todos los actores. Creo que no se resuelve ni en un gobierno, ni en una comisión, ni en... todos los que han tenido problemas graves como estos han generado comisiones transversales que trabajan propuestas integrales y después se implementan esas propuestas integrales por todos los actores. O sea, por los clubes obligados muchas veces, o por la federación, como pasó en Inglaterra, por el Estado, por los gobiernos municipales. Hay un tema estructural acá en Chile que es la propiedad de los estadios. Los estadios son, como decía, la mayoría estatales. Entonces, ¿quién invierte ahí? Y relativamente nuevo, porque el grueso de los estadios son nuevos que vienen de el Mundial que tú trabajaste, el Mundial Sub-20 femenino 2008, donde el gobierno de la presidenta Bachelet dijo, ya, hay que arreglar 4, partió ahí la red de estadios bicentenarios, y hoy día los estadios son prácticamente nuevos. ¿Y cómo te respondes tú la contrapregunta que en el fondo nos formula o que formulas al aire? ¿Cómo te la respondes tú? Yo creo que ahí hay un tema integral. La condición basal que creo que es distinta son las condiciones de bienestar, ¿ya? Hoy el Estadio Nacional se presta para tener condiciones de bienestar. Es un estadio viejo, tiene un montón de pifias todavía, pero condiciones de bienestar que te permiten desarrollar un buen evento deportivo. ¿A qué llamas condiciones de bienestar? Accesos cómodos y seguros, ¿ya? O sea, la gente va con seguridad al estadio. Un metro a la puerta, que es la mejor estación de Santiago, la más grande, que permite evacuación, ingresos. La gente ya se acostumbró en ir al metro al estadio. Alimentación de buenas condiciones, baño relativamente bueno. Amplios, por lo menos. Amplios. La familia va al estadio y no hay una barra, no hay una organización que esté convocando más allá que la selección chilena, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas donde yo empezaría a sacar los aprendizajes del... Si se vende entrada de Andes y hay gente que tiene entrada de galería, se cierran las puertas de acceso interior de Andes para que no se pasen los de la galería a la tribuna Andes, cosa que en la organización, por ejemplo, el último partido de la Universidad de Chile no ha ocurrido. Y una cosa que francamente impresentable, porque mucha gente que es mayor de edad, que quiere asegurar una posición y una ubicación en el estadio, se ve, digamos, ¿no es cierto?, afectada porque entra mucho más gente a ese sector. Estoy poniendo un ejemplo mínimo. Asientos numerados, asientos individuales y numerados. Hoy el Estadio Nacional está completamente numerado. La U borró los números de los abonos de Andes. Otra cosa es que no se ve... Bueno, la selección chilena también lo eliminó, ojo. Salvo las entradas. Y entre otras razones que se esgrimieron es que les costaba mucho administrar el orden, porque había gente que se tomaba los asientos y por lo tanto quien llegaba y que tenía su asiento ahí tenía que hacerse a un lado, porque si no... Porque simplemente por la fuerza. Claro. Entonces, de nuevo, hay iniciativas que van en la dirección correcta. Creo que el Registro Nacional de Hinchas va en la dirección correcta, la venta individual de boletos, los reconocimientos biométricos, todo eso va, pero en la medida que sea integral. O sea, no es una
iniciativa, no es una inversión, tiene que ser integral, tiene que ir con reformas legales a la actual legislación, que por cierto, estoy seguro, no es llegar a eliminarlo porque está normado por ley, digamos. Entonces tienen que establecer una solución para eso. Ahora viene la ley para la seguridad privada, está la ley que mencionaba el ministro Cordero sobre asociaciones ilícitas. Todo eso va a ayudar en la medida que sea un paquete integral. Si seguimos empujando cosas sueltas, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y qué te ha parecido la experiencia, por ejemplo, me tocó verlo, de River Plate? O sea, 85.000 personas todos los fines de semana que entran, la llegada es una fiesta, no hay problema, y la salida, que siempre es una dificultad, la salida es muy, muy rápida y muy simple. Sí, bueno, eso partió con una inversión de infraestructura y de entender el espectáculo deportivo, y finalmente para el club, en este caso es propietario del estadio, es una gran cantidad de ingresos tener esa fiesta. Ahora, si hay una salvedad en el caso de Argentina, que juegan sin público visitante. Sí, eso yo creo que ese igual es un sillón de Donoto en cierto sentido, porque te sacas del estadio una parte del problema. En el escenario ideal deberías tener también una hinchada visitante. Ahora, en el caso, perdona Burgueño, y a lo mejor ahí tú me complementas porque sabes más del tema, pero en lo que entendíamos de River es que la barra, la histórica barra, los borrachos del tablón, recién está volviendo al estadio, ¿no? Estuvo mucho tiempo impedido el acceso. Lo sacaron después del caso de la Copa 2018, porque los pillaron en la reventa, estuvieron en la reventa de entrada y por eso les cayeron. Y además tenían en algún momento tomado todo el club. Quiero decir, porque a lo mejor sin barra es fácil, pero es lo que a lo mejor el fútbol chileno hoy día está demandando. Yo creo que lo que apunta hoy, y además se acostumbraron en Argentina a sin público visitante, es también para generar más ingresos de los locales. O sea, es imposible que Boca hoy, con el estadio que tiene, le dé entradas a los visitantes, porque tiene un estadio chico. Y River lo que hizo, ampliar el estadio, es todo para River. Pero claro, ahí hay una diferencia, Michael, que es el tema de que los estadios son de los clubes. Sí, esa es una diferencia. Ahora, en Inglaterra, el Manchester United, el Manchester City, Chelsea, todos te llenan el estadio igual con su hincha, e igual hay espacio para los visitantes. Una cuestión, tú puedes definirlo, podríamos definir, a mí no me gustaría como aficionado, pero podríamos definir que se jugara solo con público local, como en Argentina, ¿cuánto? ¿8 años? ¿10 años ya? Sí, más o menos. Más o menos. Para mí no es una solución final, probablemente en el camino haya que hacerlo. Ya que apuntan a lo de Inglaterra y porque tenemos mucha audiencia joven que a lo mejor cree que la Premier League siempre fue como la Premier League, sería bueno recordar lo del 85, la tragedia de Heysel. Y hoy día creo que es la tragedia del 89, ¿no? Hoy día creo que se conmemoraba. Puede ser. Pero lo que fue muy brutal fue ese famoso partido entre Liverpool y la Juventus. Y ustedes que tienen mejor memoria, me podrán confirmar o no, pero a partir de allí se impone una sanción durísima que no solamente excluye de competencia europea al Liverpool, sino que a todos los equipos ingleses. 5 años. Sí. Le dieron 5 años a los clubes europeos en los torneos de la UEFA. Y a partir de eso ingleses. Y a partir de eso, porque quedaron fuera de todas las competencias europeas, a partir de eso dijeron, bueno, si esto no lo arreglamos, estamos al horno. Falta sanciones de ese tipo acá en Sudamérica. Que en ese contexto fue gravísimo, para el público más joven, que se jugó la final, que gana Juventus con gol de Platini, y están, o sea, las imágenes las pueden ver en YouTube, están los cuerpos en el costado de la cancha, en un estadio chico, el de Heysel, sí, en Bélgica. Y se veían los cuerpos mientras se estaba jugando el partido, que fue mucho más grave todavía. Una avalancha, murieron 50 personas aproximadamente. 80 en Heysel y había una anterior de... Ahora, esa tragedia es el antecedente directo de la Premier League, como la conocemos hoy día, ¿no? Claro, porque a partir de ahí. Primero obligó a los clubes, en el fondo las sanciones tienen que solucionar su problema, que en ese momento era su problema, para volver a la competición europea, y ahí vino una mano del Estado muy fuerte, a partir de la comisión, no recuerdo el nombre todas estas llevan un nombre del presidente, la Comisión Taylor, exacto. Corríjanme si estoy equivocado, pero el año pasado la participación de Colo-Colo en la Copa Libertadores en el Estadio Monumental, el tema de los reventones, el año pasado o el antepasado, fue cotidiano, sistemático. Fue el año 2022 cuando sufrieron ¿2022? Con el partido con River. Y a partir pero no fue el único. Claro, pero ahí vino la sanción. Colo-Colo termina de jugar sin público, es sancionado por la Conmebol, no sé si sin público o un sector del estadio sin público, y con Boca fue con sectores clausurados, pero todos coincidimos que el operativo con Boca es como el mejor operativo que se ha hecho en años. Pero había 3 anillos de seguridad. Había, no sé, 600 carabineros ese día. Claro.
que lo haces en la calle, en el caso del estadio Colo-Colo, claro, porque los anillos de seguridad tienen que estar afuera del recinto. El portón, para quienes no conocen el estadio Colo-Colo, las gradas están muy cerca del segundo anillo, que sería, claro, el portón. Pero a veces hay medidas casi de sentido común. Por ejemplo, una que tomó Colo-Colo y que resolvió un problema que era muy grande. El ingreso al estacionamiento. Y Colo-Colo, ¿qué es lo que dijo? Entrega los estacionamientos a los medios de comunicación y vendió los estacionamientos. Y se pueden comprar hasta el día anterior o hasta que se agotan. Y si tú no tienes el ticket de estacionamiento, no te puedes acercar al perímetro del estadio. Y se resolvió ese problema. No sé si se acuerdan ustedes las filas que había de autos, la gente pasando por el medio, etcétera, que era de un desagrado. Hoy día eso en definitiva es gestión. Hay una cultura instalada en todo caso, Michael. Es decir, la U contra Botafogo hubo problemas en el acceso. Sí. En La Plata, Argentina, hubo problemas en el acceso. Acá en el partido con Botafogo conozco gente que tenía entrada en la mano y no pudo entrar al estadio porque tuvo que irse porque empezaron a arrojar bombas lacrimógenas, y tuvieron que irse porque iban con cabros chicos, etcétera. Entonces estamos hablando de una cultura ya arraigada en los últimos años que se ha representado fundamentalmente, claro, decimos en un Monumental muchas veces, pero en otros estadios de la misma forma. Sí, yo siempre hago la pregunta y tiene que ver mucho a propósito de temas culturales con lo que nosotros mismos normalizamos. El servicio que recibimos en un estadio, en general, si lo recibiéramos a precio equivalente en un cine, en un mall, armamos un escándalo. O sea, pongámonos como consumidores, ¿ya? O sea, el baño, si lo tenemos en el cine, lo menos que hacemos es hablar con el gerente. O los accesos, lo que mencionas tú. Si tú te quedas con una entrada en la mano y no puedes entrar a un espectáculo, aquí medio que... No vamos al cine sin entrada y queremos entrar a la mano. Medio que normalizamos todos. Por supuesto. Aquí estamos acá incluidos ciertas cosas que no tendrían por qué ser. En fin, pero... Michael, el Registro Nacional de Hinchas sin el reconocimiento facial, ¿crees que puede ser parte de la solución o no? O sea, yo entiendo que el reconocimiento facial es la etapa 2 o 3 del proyecto. Yo creo que va bien encaminado de nuevo. Porque sin reconocimiento facial uno supone que puede ser fácilmente vulnerado, ¿no? Sí, todavía igual es un paso más adelante que el mostrar el carnet, que sabemos que no funciona. Digamos, los códigos 101, 102 entran porque entran con otro carnet o si es que lo... O con el reventón. O con el reventón, claro. Entonces, yo creo que es un paso en la dirección correcta. Me parece que es algo que ha empujado mucho el fútbol como parte de la solución. Hay muchas otras cosas que se deberían hacer. Por eso que creo que Estadio Seguro, que hoy es fácil pegarle a Estadio Seguro y cerrarle la puerta, el cerrar Estadio Seguro no soluciona mucho. ¿Ya? ¿Dónde van a quedar esas responsabilidades? Hoy hay un Ministerio de Seguridad, creo que hay temas coyunturales, hay seremis de seguridad que probablemente van a tener un rol, pero mientras no se vea una solución integral, yo esperaría que no tuviéramos que tener una sanción de 5 años o 50 muertos para poder actuar. Y en esta transición de la que tú hablabas, porque hay etapas en que tú dices, supones, mira, en realidad el público solo local a lo mejor no es la solución final. En esa misma línea, me parece que hay otras medidas, por ejemplo, la presencia policial, se discute mucho, el haber sacado a Carabineros del estadio. ¿Ayudaría algo desde tu punto de vista en el contexto actual que Carabineros, por ley, fuera autorizado nuevamente a estar dentro de los recintos? A mí, o sea, filosóficamente no me gusta ver uniformados o armas o lo que sea dentro de un estadio. Creo que una fuerza de control de orden público, que por lo demás es ley para Carabineros, sí, tiene correcto. Que estar ahí, debe estar, ojalá no visible, pero y lo es. No sé... Y puede estar no visible si hay grupos organizados que quieren... Pero ojo, que si tú recordemos también, entre otras cosas, por qué salen. Claro, se ocupaban muchos recursos de Carabineros, sí, claro. Pero también porque le hacían tiro al blanco. Porque venían las barras y empezaban a romper los bancos o hacían proyectiles y le empezaban a hacer tiro al blanco. Lo veíamos en el Nacional, lo veíamos en Playa Ancha, lo veíamos en el Monumental. Pero yo creo, perdón Pancho, yo creo que hay un tema que también es muy, muy de base, es cómo nosotros entendemos la seguridad de un estadio.
Hoy nosotros pensamos en seguridad de un estadio y pensamos en un plan policial que se le suma a un evento deportivo. Y la lógica policial es distinta de la lógica de la operación de un evento que tú deberías tener. Estamos hablando de lo que ocurre en el estadio, de los efectos también para la comunidad. Este es un testimonio, los tenores de ADN siempre cercanos a la gente. Un testimonio que recibimos ayer y que queremos hacer público. A propósito de una persona que no estuvo ni cerca del Monumental, pero que igual sufrió la violencia de un barra brava. A lo mejor Pancho, Danilo, también Leo, ¿se acuerdan de él? Jorge Peralta, el mono, reconocido reportero gráfico. El monito. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, acá pasando el mal rato de ayer. Cuéntanos qué te pasó, Jorge, porque fuiste víctima de una agresión que no te esperabas. Claro, venía de la clínica y llegué al departamento donde yo vivo, Las Torres de Bilbao, y entré a un negocio, un mini market. Entonces estaba ahí comprando cuando de repente al lado mío hay un tipo que yo no sabía quién era. Y de repente dice, vamos a perder los partidos que nos toquen la Libertadores. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, bueno, se lo merecen. Y el tipo se acercó encima mío y me trató de concha de todo, que él era de la barra brava. Entonces yo le dije, pero ¿qué tiene que ver con eso? Ustedes son los que echan a perder los partidos. Y me dijo, mira viejo, y me empezó a pegar, güey. Me pegó varios puñetes, el gallo está enajenado totalmente y nos sacaron de ahí del negocio, llegó gente, igual quería pegarle a otros ancianos. No, era un gallo bruto y él decía que era de la barra Colo-Colo. Entonces, yo no entiendo estas situaciones de estos locos que pertenecen a estas barras y me molesta que el señor presidente de Colo-Colo vaya a esta reunión. Pues. Si él es, junto al presidente del NFP, culpable de las cosas que están ocurriendo y se lavan las manos y le empiezan a echar la culpa a cualquier otro, pero ellos no asumen. Eso es lo que me molesta. ¿Cómo pueden tener estos barristas que uno está afuera? O sea, el partido había sido hace rato y te actúan en forma negativa por un comentario. Jorge, ¿llegó carabinero? ¿Te ayudó gente? ¿Tuviste que constatar lesiones? Sí, llegó... habían abuelitos que llegaron, o sea, abuelitos como yo, y llegaron a parar la situación, pero también les quería pegar, pues. Y se consta, llamé a seguridad de Las Condes y vinieron, se portaron bien y después llamó Carabineros que también los había llamado y me llevaron al consultorio Aristía, donde no tenía lesiones graves, pero sí se constató la denuncia y se fue al departamento porque el tipo vive dentro por decirte, el condominio. Son las torres de Bilbao que están frente al Parque Padre Hurtado. Chuta. ¿Qué edad tení, mono? Ya estoy viejo, 76, güey. Usted, Pancho Mat, trabajó con él, ¿se acuerda del mono Peralta que también estuvo tantas veces en el estadio? Por supuesto que sí. Claro. Yo le tomé la foto al Pancho Malo cuando estaba con el cuchillo en la mano, me acuerdo. Y esta cuestión viene de hace tiempo y no le ponen atajo. Vuelvo a repetir, el presidente Colo-Colo y el presidente del NFP que no se hagan los lesos. Ellos son los culpables. ¿Cuántos miles de dólares le pasan por el Estadio Seguro cuando hay un partido de la Copa? Y eso es verdad, ¿no? Y no se ve nada de seguridad, absolutamente nada. Nada. Bueno, Jorge, oye, ¿hace cuánto tiempo que no vas al estadio? Hace bastante tiempo. Oye, pero fui a muchos partidos. Sí, oye, monito, pero ustedes forman parte de un grupo que eran los reporteros gráficos, que ustedes fueron los que les tocó empezar a vivir a mediados de los años 80 este cambio desde la cancha, con los proyectiles, cuando les empezaron les empezaban a hacer tiro al blanco a ustedes, y ustedes se empezaron, no es que sí se acostumbraron, pero como que la rutina era que se instalaban ahí en el córner con los lentes y recibían y seguían tomando fotos, como que ustedes fueron como quizás las primeras víctimas. Claro, yo hubiese preferido 1000 veces que me tocara lluvia
que es bastante desagradable estar en la cancha tomando fotos con lluvia, que estos tipos te tiran escupitajos, pollos, weón, garabatos, weón. Te podían tirar cualquier cosa y enajenados total. Yo no sé cómo entran al estadio, weón. Nos preguntamos mucho lo mismo. Claro, yo no entiendo. Ay, que van a pedir el carnet, no, si esos son cuentos, weón. Esos son cuentos, solamente resultan los recitales, porque ahí tú tienes que pasar tu entrada, el carnet de identidad y estás fichado. Pero estos tipos los van a fichar o no. Yo no entiendo cómo en Inglaterra ahora se juega sin rejas, sin nada, weón. Y me acuerdo de este francés que se enojó porque me enrostraron algo de Armenia y le pegó a un hincha. Ahora en Inglaterra está todo libre. Los hooligans prácticamente ya no existen. Pero acá seguimos con la mafia, con esta cuestión extraña, imitando siempre a los argentinos. Ojalá que no imitemos a Milei, weón. Pero siempre se juntan, weón. Jorge. Los idiotas, weón, tratando de cagar, weón, no sé, a un ministro, a un subsecretario, no sé. Si tienen que poner el orden, weón, parte, weón, con mano dura, weón, con restricción. Bueno, oye, Jorge, gracias por compartirnos tu testimonio desde esta mesa. Qué bueno que no pasó a mayores y creemos todos que hay que ser muy miserable para pegarle a cualquier persona, pero a una persona de 76 años que manifiesta una opinión, como todos tenemos el derecho a expresarla, hay que ser muy miserable para eso. Así que gracias por tu tiempo, por tu testimonio y un abrazo a la distancia, monito. Ya, igual, un abrazo a todos, mi radio. Mire, Jorge el Mono Peralta, lo recordaba bien Panchito, ¿eh? ¿Y usted también, Danilo? Sí, es que además el Mono, cuando partíamos, era muy paleteado con nosotros cuando estábamos chicos, nos ayudaba mucho en las notas, por ejemplo, que había que ir a hablar con un jugador y pedirle la foto, el Mono aunque no era de tu medio, sí, pero el Mono se paleteaba. No, si esas son cuentos, weón. Carlos, siempre llegan al mensaje de Monito, lo que contaba su historia, más mensajes de auditores de ADN. Por ejemplo, Carlos dice, me pasó lo mismo un domingo, andaba en bici con mi hijo, con la camiseta de Colo-Colo, y nos empezaron a corretear diciendo que era un barrio azul. Mi hijo de 8 años me preguntó si acaso era malo ser de Colo-Colo, nos dice un amigo que siempre está en sintonía de ADN. Oye, que Michael a propósito decía, no lo vamos a resolver en un rato, estos son en el fondo conflictos muy de base, muy de fondo, que tienen multidisciplinarios, como dirían los expertos, pero hay que empezar de alguna vez, sí, y ya no solo diagnosticando, sino ejecutando a partir de esos diagnósticos, que no son tan difíciles finalmente de encontrar, ¿no? Sí, yo creo que lo más difícil es juntar las voluntades. Aunar voluntades. Y en el fondo encontrar ese grupo de gente que te va a hacer recomendaciones que duelen, más que recomendaciones después pasan a ser obligaciones que duelen, porque esto va a ser costoso, ¿ya? Y aquí probablemente no vamos a resolver no vamos a resolver temas sociales que ya hace 30 años capaz que no hubiera ido mejor, pero ahora, como lo que mencionaban de los barrios y los piños y narcotráfico, todo eso, pero lo que nos compete o que le debería competir a este grupo, equipo, comisión, lo que sea, es la solución del tema en los estadios propiamente tal. Los otros temas se ocuparán otros. Creo que un error de este Estadio Seguro fue encargarle el tema del barrismo social, de ir a intervenir los barrios, que no está ni en la ley dentro de las obligaciones de Estadio Seguro, está dentro del programa de este gobierno. Fue un gran error porque le desvió en el fondo parte de la atención que tenía que tener en los estadios. Michael, usted que conoce bien los corrillos de la FIFA, ¿cómo interpretamos el mensaje el otro día de Gianni Infantino, que fue muy rápido, fue muy... Yo creo que, digamos, muchos han hecho comentarios que esto podía poner en riesgo Mundial Sub-20 o cosas así, no lo creo, pero sí obviamente presta atención cuando la FIFA va a organizar un evento acá. Y ojo que la FIFA es el organizador, o sea, descansa en el Estado, comité organizador local, etcétera, etcétera, pero el organizador, el dueño del evento, sigue siendo la FIFA. Por lo tanto, la responsabilidad respecto de la seguridad es muy relevante para la FIFA. Entonces, va a poner un punto de atención, no creo que esté en riesgo, pero sí está poniendo un punto de atención. Para ese mundial, ¿cuáles van a ser sus responsabilidades, Michael?
No, yo creo que ninguna, Carlos, porque tengo muchas relaciones cruzadas, entonces ya una más ya sería un poquito complicado. Bueno, experto en seguridad, experto en organización de eventos deportivos. ¿Una más, Leo? Sí, lo que estaba hablando recién con Michael, el tema de cómo controlaron en Inglaterra los hooligans, pero es curioso, digamos, que cuando salen, y con la selección sobre todo, digamos, los barras ingleses con la selección son otros, no son los mismos que están controlados, es otro público, como no sé por qué se da esa circunstancia cuando juega la selección inglesa fuera de Inglaterra. Sí, yo creo que se da un tema de que no pasa en los estadios en general. O sea, si te fijas, los grandes incidentes los vemos en las calles, porque estos movimientos de barra, a veces sin entrada, de hooligans, a veces sin entradas, que se instalan en los bares o en las calles a pelear. Creo que el que no pase en general en los estadios ya te dice algo, ¿ya? O sea, algo se solucionó en los estadios, no solucionó integralmente el tema social, pero lo solucionó al menos en los estadios. Y también, por lo que he escuchado, por lo menos en los eventos FIFA, hay preocupación de que la legislación en la Gran Bretaña es muy dura con los aficionados, y la legislación europea, y ni hablar en otros continentes cuando viajan a mundial o cosas así, a veces no es tan dura. Entonces dicen, bueno, viajo y no voy a tener problema, que lo voy a tener si lo hago en mi casa. Y lo otro para precisar, de 2013, que es cuando se dejó en Argentina, cuando no hay público visitante, es por la muerte de un hincha de Lanús. 12 años ya. Sí, junio de 2013. Sergio Gilbert escribe una columna hoy día en el Cuerpo del Mercurio de Deportes, donde dice que frente a una crisis tan grave y tan profunda como la que detona el jueves pasado en el Monumental, también se abre una posibilidad, una oportunidad. Creo que finalmente mirarlo así también abre una ventana. Y lo que uno vislumbra es, ¿estarán los actores involucrados que tendrán que aunar voluntades a la altura de ese desafío y convertir una tragedia como esta en una oportunidad? Es que van a tener que estarlo, ¿no? O sea, claro, eso es lo que pasa cuando tú tienes la amenaza de una sanción como la que pasó en Inglaterra, o lo que pudiera pasar acá con Colo-Colo, que desconozco. Es que en ese sentido va a ser muy relevante lo que resuelva la Conmebol, además, respecto de este caso. Claro. Es muy relevante. Michael Boyce, siempre un agrado tenerlo en la mesa de los tenores de ADN. Gracias a ustedes por la invitación. Porque en construcción no se improvisa. En Icesa tienen discos de corte rasta para un trabajo limpio, lijas de alta duración y brocas Alpen con precisión garantizada. En Icesa son líderes en soluciones para la industria ferretera, con herramientas y maquinaria diseñada para potenciar tu eficiencia. Encuéntralos en icesa.cl o en las mejores ferreterías del país. Datito para los amigos de la región del Biobío: el estadio Alcaldesa Esther Roa Rebolledo estará cerrado desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo por mantenciones. Deportes Concepción y el Campanil buscan opciones, sería el estadio Huachipato o el Morro en Talcahuano. Ocurrió una cosa tan magnífica. Solo para cerrar el tema seguridad, que ya es parte del día a día en este programa, estuvo sólido el Coto Sierra ayer en las declaraciones post partido, hablando de un campeonato que no terminó el 2019, hablando de que ese mismo año Chile tenía una final única de Copa Libertadores, que esta cuestión hasta cuándo no se iba a poder garantizar el orden y la seguridad en un estadio para que la gente, decía él dice que el 99,9% de la gente que va al estadio quiere ver el partido y pasarlo bien. Yo creo que estuvo bien el técnico de la Unión Española levantando una voz. Había muy poca gente ayer en la Florida, 900 personas, un lienzo en adhesión, en apoyo a los dos jóvenes de Colo-Colo, menores, Milan y gritos Martín. contra carabineros. Gritos contra carabineros. Los mismos gritos del estallido. 900 personas había en el Estadio de la Florida, pero igual la barra de la Unión se dio tiempo ahí para hacer un lienzo en apoyo a los hinchas de Colo-Colo. Pero me parece que lo de José Luis Sierra, al menos rescatable, que un técnico chileno dé un punto de vista. Y en esa misma línea yo creo que es quizá el momento para que el sindicato también se meta en esto. Es decir, ¿sabe qué? Como gremio no queremos más arengazo, hotelazo, ¿cómo se llama el otro? El banderazo. Esta cuestión que les dio ahora de imitar a Islandia, cuando termina el partido, de tener que ir a pararse entre la barra. Perdieron a veces 3-0, 4-0, y los jugadores, yo creo, lo único que quieren es irse al vestuario y tienen que pararse ahí, esperar un saludo. Y el que no va, el que no quiere hacerlo, ¿qué hace? Queda sindicado, queda ahí estigmatizado. Entonces, lo hablaba ayer con en el estadio, con exjugadores. Me decían, en la Florida. En la Florida. Nosotros salíamos a la cancha, saludamos al público. O sea, y al final esta cuestión tiene que ser por norma. El ingreso a la cancha, el equipo
que rompe la formación para ir a saludar a la barra, 1 millón de pesos de multa. 2 millones de pesos de multa. Si al final va a tener que ser así. Esta cuestión de sacarse la foto, 500 arriba de la foto. O sea, el espectáculo hay que cuidarlo. Yo no veo un partido de Champions o un partido de un Mundial donde cuando llega la hora de la foto, que es un ritual, se mete toda la banca. Son cosas nimias, son cosas pequeñas, pero que en definitiva son las que te van armando el espectáculo. Ojo, y tal como se invitó hoy día al barrista, que tiene el 102, te van legitimando esas conductas. El milagro que todos piden, Mercata lo hizo posible. Santo descuento, Santa Mercata. Entra en ticketmaster.cl, ingresa el código Santa Mercata y obtén un 20% menos en tu entrada. Válido hasta el 20 de abril. Además, con tu ticket participas en el sorteo de vinilos más vinos. Invitaciones para Simple Minds, también disponibles en adn.cl. Pretenders y Debbie Gibson, Mercata Otoño 2025. Sábado 26 de abril a las 4 de la tarde en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Lo hablábamos en el diálogo con Michael Boyce en Hillsborough en 1989. Un día como hoy fallecieron 96 personas debido a una avalancha en el duelo del Liverpool ante el Nottingham Forest por la Copa Inglesa. Y esta semana no te quedes en la banca, juégatela con Doña Carne. Chuleta vetada importada, 3.998 pesos. La pechuga entera importada, 4.498. Y la posta negra, 8.498 pesos. Esta semana juégatela con estas ofertas de Doña Carne y doñacarne.cl. Y comienza a rodar la pelota en los cuartos de vuelta de la Champions League. Van a jugar en segundos Aston Villa ante el Paris Saint-Germain en la ida. Ganó el cuadro francés 2-1. Y el Dortmund ante el Barcelona en la ida. El Barça ganó 4-0. Vamos a volver con Colo-Colo, la Universidad de Chile, también la Católica. Hay información en la selección nacional. Todo eso al regreso de la pausa en ADN. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Universidad de Chile. ¿Quién habló en la U? Rocío Ayala, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Habló Gabriel Castellón, hoy día el portero de Universidad de Chile. Estamos ya empezando a vislumbrarnos lo que va a ser este partido frente a Deportes La Serena, tratando de seguir con el fútbol de este jueves a las 20 horas. Una Universidad de Chile que, recordemos, venía en un gran momento al dejar en el camino a Botafogo, entre medio en la Copa Chile también a Magallanes con un equipo completamente distinto y la hazaña en Argentina frente a Estudiantes de La Plata. Pero obviamente es una conferencia de unas 11 preguntas más o menos que estuvo enfocada en el tema del día, en el tema de estas últimas jornadas. De hecho, obviamente comienza esta cita con la prensa del portero lamentando, ¿no?, los fallecidos del pasado jueves en el Estadio Monumental, mandando las condolencias a la familia. Desde Universidad de Chile lo escuchábamos durante la programación de ADN de estos últimos días cuando Gustavo Álvarez también envía este mensaje. Entonces fue una conferencia que, si tenemos que resumirla, obviamente el tema fue el de la seguridad. No se salió mucho de eso. A ratos sí hubo un poco de fútbol al decir, ¿no?, que bueno, se espera tener el rendimiento de Copa Libertadores y encontrar el rumbo acá en el torneo local, pero nos vamos a centrar en este tema todavía porque estamos muy pendientes a ver cómo avanza todo. Y sobre lo del Superclásico, acá hay una reflexión muy importante porque cuando se suspende, nosotros sabíamos que la U hizo todos los esfuerzos para que se pudiese jugar. De hecho, después les puedo detallar en temas de seguridad cuánto ha invertido Universidad de Chile como local, cuánto perdió también pensando en este partido que finalmente se posterga y cuánto tenían presupuestado en, como les digo, en la materia de seguridad para gastar el Club Universidad de Chile. Comentamos acá y lo escuchamos en titulares la situación de el fallecimiento de don Lorenzo. Una parte importante de ADN estuvo presente en ese partido frente a Coquimbo Unido cuando fallece y el partido no sabíamos si se iba a disputar o no. Finalmente se juega y es ahí donde hace una semejanza quizás a lo que pasó el día jueves con Colo-Colo y también señala de los gastos, algo ya distinto, ¿no?, a lo que es la cancha, de que ellos sí creen que Universidad de Chile se siente perjudicado al no haber podido disputar este partido porque al menos el club hizo todos los esfuerzos para llevar a cabo este encuentro que finalmente no sabemos cuándo se va a jugar. Así que la primera reflexión tiene que ver con esto, con que en Universidad de Chile sí se sienten perjudicados por no haber podido desarrollar este partido.
Nosotros lo vivimos el año pasado con la muerte de Don Lorenzo, en paz descanse. Lamentablemente se tomaron otras decisiones. Nosotros como jugadores en ese minuto pedimos no jugar por el fallecimiento y después nos llegó la orden de que teníamos que acatar y jugar igual. Creo que las decisiones debiesen ser como pareja para todos, porque es una tragedia que fallezca gente. Y más cuando están acompañando al equipo, si se para uno, que obviamente sea para todos, porque el torneo también se distorsiona. Se supone que termina en una fecha, pero hay partidos pendientes y se alargan después 2 semanas más, entonces queda todo siempre inconcluso. Sí, yo creo que obviamente nos vimos perjudicados porque el club hace un esfuerzo de poder entregar todos los antecedentes de seguridad para que se pueda dar un espectáculo. El club hizo todo el esfuerzo para poder también plantear el partido, de poder llevarlo. Ya, ¿te parece que son comparables Leo Burgueño, lo que plantea el arquero de la U? No, entiendo el punto y entiendo que ese día los jugadores de la U no estaban en condiciones de jugar el partido, porque fue, era alguien muy cercano, estábamos con el Grillo en ese partido. ¿Se acuerdan quién dio la orden de jugar o no, finalmente? No. Habría que completar esa pieza del puzzle. Pero en esa oportunidad... La información que yo tengo es que la orden vino de azul a azul, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo si es que hubo alguna petición a la NFP en ese momento. Porque en la mañana que sí había habido una petición, porque los jugadores no estaban en condiciones de jugar el partido. Y que incluso hubo una reunión entre jugadores. Eso claro, eso el plantel, el cuerpo técnico, jugadores, incluso Coquimbo tenía de la disposición de no jugar. Pero cuando yo averigüé y pregunté, me dijeron que había venido la orden de azul a azul. ¿Usted, Rocío, se acuerda de eso, no? Sí, la verdad es que yo ahí todavía no cubrí Universidad de Chile, pero algo así me acuerdo también que tenía que ver con el club. Pero la muerte de Lorenzo Hernán Prieto, de la persona a cargo de los masajes, claro, fue una situación que me acuerdo que estaban ustedes allá y que hasta último momento estuvo en duda, ¿no? Si se iba a poder disputar el partido, pero más que nada por esto, porque estaba muy golpeado el plantel. Ahora, desde ahí a lo mejor la comparación puede ser, razonable o puede tener algún sentido en cómo queda el jugador, ¿no? Atendiendo a que son situaciones completamente distintas, Danilo. Sí, a ver... Y lo marcaba Danilo, perdón, Carlos, porque Coquimbo, los jugadores de Coquimbo, hablando con ese día, insisto, estábamos con el Grillo, estaban de acuerdo en no jugar ese partido. Es que era lo que correspondía, y eso te iba a plantear hace un rato. Cuando hablamos de la frivolidad de la gestión de la NFP, o sea, ese día ni siquiera es que la U tendría que haber pedido que no se jugara. De inmediato la NFP tendría que haber determinado que no se jugara. Quizás, claro, ahora me empecé a acordar, creo que estaba el tema del calendario, los partidos que tenían que jugar, se recuerdan que había quizás algún partido suspendido, pero ahí desde arriba, ni siquiera desde los funcionarios, desde el directorio tendría que haber venido la orden, no se puede jugar porque falleció una persona que formaba parte del cuerpo técnico que estaba con los jugadores, o falleció esa mañana. Y bajo esa lógica, la diferencia, por ejemplo, respecto al partido de Colo-Colo con Fortaleza, los hechos fuera del estadio ocurren, ¿cuánto? 2 horas o 2 horas y media antes de que empiece el partido. Se habla de 18:30. Ya, 2 horas. 2 horas antes, ¿no es cierto?, de la hora de inicio del partido. ¿Cuál es el argumento, la razón, el fundamento? Pregunto yo nuevamente en voz alta, para que ese partido finalmente se juegue. ¿Por qué no se suspende? Yo pregunto también. Bueno, la información que tenemos nosotros es que los funcionarios de la Conmebol, los oficiales de la Conmebol, se enteraron de la muerte de estas 2 personas con el partido iniciado. Eso. Después, el que podía suspender el partido, el único era el delegado presidencial. La información que estuvimos reporteando es que en el momento, que se entere, lo hablábamos ayer, en el momento en que la barra de Colo-Colo, el núcleo duro y el núcleo más duro, se enteraran, el partido no se iba a poder desarrollar. Existía como la idea, más que la idea, la certeza en Carabineros que se iba a interrumpir el partido. Ahora, el único que podía suspenderlo era el delegado. Ahora, a nosotros a las 19:43... ahí estábamos revisando los chats, empezamos a hacer las preguntas, yo diría que unos 10 minutos antes, internamente, y después empezamos a hacer preguntas hacia afuera, porque a eso de las 19:30, 19:25, nos van a avisar a la cabina y le avisan al Grillo y le avisan al Tigre, a Víctor Cruce. Ahí le dicen, hubo un atropello afuera del estadio,
hay 2 muertos. Y ahí, claro, empezó el reporteo. Datos para cerrar en la Universidad de Chile, seguridad, la probable formación de los azules para jugar con Deportes La Serena, Rocío. Sí, sobre seguridad, bueno, para el clásico que finalmente no se disputa, la Universidad de Chile tenía programado gastar 114.279.313 pesos. Ese era el presupuesto solamente para seguridad en materia de superclásico. De hecho, hasta ahora en el Estadio Nacional, bueno, en realidad con la localía, hasta habrán gastado 448 millones, bien digo, 280.900 pesos en los 5 partidos como local. Eso es lo que Universidad de Chile ha gastado hasta ahora en estos 5 partidos, dígase Copa Chile, Torneo Nacional y también la Copa Libertadores y es el registro que nos entregan desde la U. Ustedes han hablado de los códigos 101 y 102, 67 personas por lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales le han impuesto este código y a 61 por ingresos indebidos al estadio. Así que son los números que nos entregan desde Universidad de Chile, que ella prepara su partido y de hecho hasta ahora lo que va trabajando Gustavo Álvarez es repetir la formación que empezó jugando con Estudiantes de La Plata, así que sería el mismo equipo que comenzó entonces el partido en Argentina el que presentaría frente a Deportes La Serena. Y acá hay que ver la citación porque con el Superclásico estaba pensado que Lucas Asadi no fuera citado y todo indica que eso se va a repetir ahora para Deportes La Serena y su lugar lo estaría ocupando Flavio Moya. ¿Viene el Superclásico en el fútbol femenino? Sí, va a ser este domingo al mediodía y de hecho ya nos dicen desde Universidad de Chile que no va a ser con público de Colo-Colo, solo hinchas de Universidad de Chile están esperando tener el aforo ratificado en el Bicentenario de la Florida, así que sí tendremos un superclásico, pero en el fútbol femenino será entonces con la Universidad de Chile de local frente a Colo-Colo. ¿Algún apunte para la Universidad de Chile, Pancho? Sí, no, que lo que dice Rocío respecto de las cifras millonarias que gastan en seguridad, porque ya no hay inversión, de gasto en seguridad, y que lo plantean como diciendo, pero miren, nosotros hacemos lo que nos piden y gastamos mucho dinero, es una demostración flagrante de que el tema no va por ahí. Agrégale 100 millones más, pero si no lo planteas desde otro prisma, no vas a resolver el problema. Atención, especialista en construcción, no se pierda la gran feria de capacitación este 24, 25 y 26 de abril en la Estación Mapocho. Capacítese y conozca stands con marcas del rubro y más. Inscríbase en granferiacapacitación.cl. Sodimac, ¿qué pasa con esos marcadores en la Champions, Grillo? Gol para el Borussia Dortmund, abre la cuenta, lo gana 1-0 Guirassy ante el Barcelona en el total, 4-1 gana el cuadro culé y en el otro partido, Hakimi para el Paris Saint-Germain, Aston Villa 0, Paris Saint-Germain 1 en el total, 4 para el Paris Saint-Germain, 1 para el Aston Villa. En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintéticos y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale lo mejor a tu auto, elige siempre Motul. Colo-Colo. Se están acumulando los partidos y hay preocupación en Colo-Colo, Andrés Fernández. Exactamente, porque van a pasar 12 días en que Colo-Colo no va a tener fútbol, porque el 10 de abril fue el partido con Fortaleza y el día 22 recién va a tener el partido frente a Racing, porque este fin de semana no va a jugar su partido de la fecha del campeonato, que tenía que jugar frente a Deportes Iquique en condición de visitante. ¿Cuál es la razón por la que se había suspendido el partido contra Iquique? Por los festejos. Ya no hay festejo del centenario. Pero el partido sigue suspendido. Exactamente, programado para el jueves 12 de junio, 20 horas en el norte del país, porque se jugaba en esa condición. Escuchemos a Esteban Páez, al volante de Colo-Colo, al capitán, sobre la gran cantidad de partidos que hay que reprogramar, porque no nos olvidemos que también está pendiente el clásico frente a la Universidad Católica. Sí, la verdad que es increíble, que ya tenemos 2 partidos suspendidos, también el de la Supercopa, que no sabemos qué va a pasar ahí. Sí que la verdad que una lata tener tanta incertidumbre con lo que va a pasar en el campeonato. Nosotros lo que más queremos siempre es jugar, porque también es difícil para mí hablar de cosas que son extrafutbolísticas porque no estoy acostumbrado. Lo único que quiero yo es hablar de los buenos momentos, del mal momento del equipo. Prefiero 1000 veces eso. Y como digo, eso ya tienen que, la NFP ojalá ponerse las pilas, que sean los partidos, sabemos que tenemos 2 clásicos, que estén todas las condiciones para jugar, porque también nosotros necesitamos, creo que todos los hinchas y nosotros los jugadores, seguridad para jugar los partidos. No lo entiende, Pancho, ¿eh? No, por eso lo planteo en voz alta. Es decir, no me parece, y yo creo que ahí se equivoca la NFP en suspender el partido contra Iquique. Si la razón eran los festejos del centenario, no habiendo festejos del centenario, juega. Claro, para darle cierta continuidad al campeonato, creo yo, pero ahora también ahí, bueno, está toda la operativa de la televisión, etcétera, pero
también en esos momentos cuando se llamó la atención, cuando se programó el partido, que el partido de Colo-Colo el día del aniversario hubiera sido en condición de visitante. Eso llamó la atención en su momento. ¿Por qué había ocurrido? Entre el último partido de Colo-Colo, campeonato nacional, ¿sí? Que fue el 1-1 ante Palestino, sí. 27 de marzo, el próximo partido de Colo-Colo por el campeonato, 26 de abril. Un mes. Y no lo digo por Colo-Colo, que quede claro, tiene que ver con los criterios con que se programa, desprograma, reprograma. Y ahora Colo-Colo también lo va a sentir desde el juego, porque va a estar prácticamente 2 semanas, 12 días antes de enfrentar a Racing, no va a tener a su público, que el público influye en los torneos internacionales, habitualmente del local influye, pero en los torneos internacionales influye. Y por ejemplo, dentro de todo esto que hemos hablado, de ese día del jueves, cuando nos vamos al fútbol, al partido, los 25 minutos iniciales de Colo-Colo, esa media hora inicial ese día había sido, yo creo que lo mejor que hizo Colo-Colo a lo largo del año. No le había visto un partido mejor a Colo-Colo, estuvo cerca de convertir, pero después, claro, ya cuando se confirmó la información de los fallecimientos, esa tensión que se instaló en el estadio y que en algún momento algo iba a pasar, creo que fue demasiado fuerte. Y bueno, para ese partido Colo-Colo Racing ya se sabe el árbitro. Juan Benítez de Paraguay será el juez del partido de la próxima semana, 20:30 en el Monumental sin público. Ya, sin público, absolutamente confirmado el Monumental. ¿Qué se sabe? Por lo menos eso es la programación que entregó hoy día la Conmebol con el tema de los árbitros. Ahí no hay discusión. Dice en el apartado estadio, Monumental. ¿Qué podría venir para los próximos partidos de Colo-Colo, el que le va quedando de local en esta edición de la Copa Libertadores y en lo futuro? Andrés. Juega los 2 partidos que le quedan con el equipo colombiano y con Racing, sin público y también sin público en condición de visitante. Claro, porque lo de Racing ya está oleado y sacramentado, sí, que va a ser en el Monumental, pero no descarte que a Colo-Colo además lo saquen del estadio, sin público y sin la posibilidad de ejercer su localidad en su estadio. Pero hay que esperar que llegue la sanción de Conmebol, pero es lo que hasta ahora... ¿Cuándo se estima que puede haber ya un fallo? Se especulaba, creo que hoy día lo leí en el Mercurio. Pero tampoco se puede dilatar tanto, ¿no? Que sería antes del partido con Racing. Hasta el día lunes 21, Colo-Colo tiene plazo para presentar los descargos. Así que después de ahí ya podría haber alguna novedad. No, pero debería ser un día viernes, Danilo, ¿no? Un tema de plazo, de organización de viaje en relación Viernes Santo, dice tú. No, el siguiente. El 25. Ya, perfecto. No, la sanción, Pancho. Pensando a eso estoy hablando. Eso te digo, pero no el lunes. El 22 es el partido con Racing. Así es. Racing de seguro viaja el lunes. No, es que eso ya está resuelto, ¿no? Eso está obligado y sacramentado. Lo que se menciona que podría venir justo antes del partido con Racing son las sanciones ya definitivas, las largas. Estamos hablando del resultado final del partido Colo-Colo Fortaleza, estamos hablando de la inhabilitación o no de Colo-Colo para torneos internacionales, estamos hablando de la localía ya no solo sin público del Estadio Monumental, estamos hablando de todas esas posibilidades. Gracias, Fernández. Nos vemos. Tiempo y marcador, ¿qué está pasando entre el Dortmund y el Barcelona, Grillo? El Dortmund está ganando 1-0 al cuadro culé en el global 4-1. El triunfo del Barcelona que avanza a la semifinal de la Champions. Y en el otro partido está jugando el Aston Villa ante el Paris Saint-Germain. Gana el cuadro francés con gol de Hakimi 1-0 en el global 4-1 para el PSG. Esa es la camiseta, Carlos, la del Dortmund, es la del equipo que salió campeón, la que tiene el título, digamos, de la Champions, que le gana la final a Juventus. Sí, la que está en nuestro estudio, muy querida además por los coleccionistas. Me encanta esa camiseta. Es que es la camiseta flúor del Borussia Dortmund. Me encanta esa, es muy noventera, la estaba buscando, le pregunté al Grillo por la publicidad, es la que usó durante toda la campaña, sí, 96-97, pero en la final tenía solo la C de la marca de neumáticos, ¿no? Sí. Continental. Como cuando Colo-Colo jugó la final de la Intercontinental. Sin la publicidad, ¿se acuerda? El partido en Tokio. Ahí, esa que está ahora tiene la C de la marca de neumáticos más el nombre abajo. Sí. Pero en la final jugó solo, o sea, tenía solo la C. El milagro que todos piden. ¡Qué interesante! Sí, ¿por qué no? Todos los días se aprende algo nuevo. Mercata lo hizo posible. Sí, este es el santo descuento, Santa Mercata. Entra en ticketmaster.cl, ingresa el código Santa Mercata y obtén un 20% menos en tu entrada, válido hasta el 20 de abril. Además, con tu ticket participas en el sorteo de vinilos más vinos, invitaciones para Simple Minds, Pretenders y David Gibson. Mercata Otoño 2023.
25, sábado 26 de abril a las 4 de la tarde en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. ¿Tiene algo de Judas? Yo había prometido entradas para el Master of Rock hoy día, mi querido Chupete. Sugarret, ¿qué pasa con esa coordinación? Estamos en los descuentos, pero en el WhatsApp de ADN regalemos una doble para Judas. Puede ser. 8521-2360. Dale, el Colorado Canesa está muy atento al WhatsApp de ADN. 8521-2360. Muy bien. 8521-2360. Master of Rock. Ahí va a estar el próximo 23 de abril Judas Priest, primera edición de la doble jornada del Master of Rock en el Movistar Arena. Me lo pierdo sin falta. Pata López. También Pentagram, Sabotage. Primer día del Master of Rock. Chupete va sorprendiendo ahí. Lo pillamos desprevenido. No, estaba asustado, Chupete. Pónganos ahí un quiero ir. ¿Cuál es su canción favorita de Judas Priest? ¿Quién me pilló desprevenido? ¿Quién nos va a ayudar en la producción? Nuestro amigo Matías Canesa. El experto en heavy metal de la banda de ADN. Solo Deporte. para eso, el deporte nada. Remolque Tremac, rentabilizan tu negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado que te permite transportar mayor carga útil. Por eso siempre contáctalos en tremac.cl. Chile. ¿Qué pasó en la selección nacional? Novedades, movimientos. Eduardo Figueroa, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto en poder saludarlos. Sí, movimientos, pero no a nivel de jugador, sino que a nivel de cargos remunerados, de funcionarios. Estamos hablando del gerente de selecciones. ¿Se acuerdan ustedes de Marko Viskupovic? Él estaba en ese cargo, bueno, el exjugador de la Católica. La información que tenemos en ADN es que presentó su renuncia el día viernes a la NFP para irse. ¿Quién lo viene a buscar? ¿Se acuerdan ustedes de Francis Calligao? Bueno, él se lo estaría llevando al Spartak de Moscú a trabajar y es por eso que habría presentado su renuncia y dejará el cargo a fin de mes. A fin de mes dejará el cargo de la gerencia de las selecciones chilenas Marko Viskupovic. Qué información la que nos comparte hasta ahora Eduardo Figueroa, Danilo Díaz. Todavía quedan una doble fecha de clasificatorias, 4 partidos, y el rol de Viskupovic ahí en la selección nacional. Claro, porque él asume, él llevaba, un par de años fuera de las canchas, se había retirado para asumir como, trabajaba como en el departamento de scouting y después termina reemplazando a Rodrigo Robles. Robles lo había incorporado a la gerencia de selección y termina reemplazando a Rodrigo Robles en una salida que tampoco nunca se entendió, sobre todo a menos de casi un mes de la Copa América. Y ahí empiezan los problemas de logística que ha tenido la selección. Pero bueno, estamos hablando de una institución en este momento, la NFP, que no tiene tesorero. Renunció el tesorero hace ¿cuánto? ¿6 meses? ¿5 meses? Ya ni me acuerdo. No tiene gerente general. ¿Cómo opera una corporación de la envergadura de la NFP con los movimientos que tiene, con todo lo que hablamos, programaciones, dineros que entran, etcétera, etcétera? No tiene gerente de desarrollo. El gerente de desarrollo, no solamente el que está encargado de, como la palabra lo indica, el desarrollo interno, es el que se tiene que hacer los proyectos para postular a las lucas que vienen de afuera, de la FIFA, de la Conmebol, etcétera, etcétera. Que no tenga entonces gerente de selecciones no extraña. No extraña porque es una estructura que hoy día está cada vez más devaluada, y a mí lo que me llama la atención, muchachos, es que los clubes no pongan el grito en el cielo, porque al fin en definitiva son sus lucas, es su proyecto. Ayer hubo una denuncia fuerte del sindicato de futbolistas profesionales por el caso de Tobías Figueroa. Le pagan en negro. Que claro, que le pagan en negro y que la NFP no hizo la denuncia. El sindicato entregó todos los antecedentes y el directorio no dice que no correspondía hacer la denuncia. Y ahí hay un planteo que hace el sindicato, dice que ante situaciones similares con otros clubes se tomaron decisiones mucho más duras. Después de salir de la Federación Chilena, Francis Calligao tuvo pasos por el Galatasaray del fútbol turco y en enero de este año había sido presentado como director deportivo del Spartak de Moscú. Se conocieron trabajando con la selección.
se conocieron trabajando para la selección chilena y ahora es Cajigao quien estaría, de acuerdo a la información de ADN Deportes, llevando a Viskupovic al fútbol de Rusia. Sí, estuvo poco tiempo desde que se retira Viskupovic hasta que asume la selección. Porque la última etapa que yo no me acordaba era la de Magallanes. Estuvo 2021. Y después llega en 2022 a la gerencia de la NFP. O sea, entre medio había estudiado en Buenos Aires, creo, en la Universidad de Palermo. Pero era poco el tiempo que pasó, pero no recordaba el paso de Magallanes. Ahora, estuvo en La Serena antes. Que en plena eliminatoria, ya en la etapa final, quedan 4 partidos, en plena eliminatoria, un gerente de selecciones renuncie y se vaya, significa que estamos con la lógica de que el último apaga la luz. ¿O no? ¿Cómo recuperamos una cierta felicidad de un juego que parece que nos gustaba? Cierta normalidad. Nos gustaba, íbamos a ver fútbol porque nos atrae, porque nos divierte, porque nos entretiene. Eduardo, entonces, en la información de ADN Deportes, presentaría su renuncia Marko Viskupovic a su cargo de gerente de selecciones a finales de este mes de abril. Eso lo confirmamos. Lo otro... ya van un par de años que la NFP tampoco publica sus estados financieros. Eso está confirmado también, ¿no, Eduardo? Claro, también hace rato que no se conocen las memorias de la que es la NFP y no ha publicado su estado financiero. Entiendo que esto es obligatorio, en fin, que tiene que hacerlo y hasta ahora la verdad es que la información que tenemos que no, al menos públicamente, es información que se puede recoger, no han aparecido los estados financieros del ente rector del fútbol chileno. Tampoco se ha realizado el Consejo Ordinario por el balance 2024. Claro, ese por estatuto se está siempre, dicen el mes de abril, pero la verdad es que los últimos años viene realizándose varios meses después, y no solo en esta administración, sino que en anteriores. Vamos a ver si es que ahora, yo estaba hablando con algunos clubes, les llama la atención que no se haya citado a consejo todavía, estos consejos que son ordinarios, no son extraordinarios, son lo único, los ordinarios son ahora en abril, donde se ve precisamente esta situación que tú planteas y están a la espera de que sea citado el consejo para los próximos días. Grillo, ya viene el ganador o ganadora de nuestro concurso Relámpago. Antes, ¿qué pasa en el fútbol de Europa? ¡Gol! Para el Paris Saint-Germain apareció Nuno Méndez para poner el 2-0 ante el Aston Villa. En el global gana el Paris Saint-Germain 5-1 y en el otro partido sigue ganando el Dortmund 1-0, pero en el global el Barcelona gana 4-1. Eduardo Figueroa al cierre en una línea. ¿Cuál es el titular? ¿Cuál es la noticia de hoy en Universidad Católica? En Católica hoy día estuvieron de asado para mostrar la unidad que está el plantel con el cuerpo técnico y que van a enfrentar a un Limache que tiene a 2 conocidos, a Pinares y a Parot, que seguramente le van a dar alguna instrucción a su entrenador para enfrentar a la UC. Estimado, yo les pregunto si este miércoles 16 habrá otra hazaña del Madrid después de una rotunda derrota sufrida por el Real Madrid en Inglaterra. ¿Podrá dar vuelta el partido en una llave que quedó 3-0 en contra? Además, el Arsenal no ha perdido un partido de los últimos 8. Yo me voy a jugar 10 luquitas por un empate entre el Madrid y el Arsenal, con lo cual te podrías ganar 30.500 pesos. Con Polla Experto, apuesta por nuevas experiencias. Que suene muy fuerte. Esas guitarras, ese bajo, esa batería, todo el heavy metal que está esperando el ingeniero Sugarret para el Master of Rock y un ganador con entrada doble, Grillo. Así es, el ganador de la entrada doble es Simón Cordero. Simón Cordero, ganador de entrada doble para el primer día del Master of Rock. Lo vamos a invitar, gentileza de la banda y ADN Deportes especialmente. Tiene derecho también a una 11 con chupete antes, ¿ah? Sí. Viene a tomar 11 con chupete a la radio y de ahí se va al Movistar Arena para el 23 de abril. Me lo pierdo sin falta la 11 con chupete. No, pero sabéis que subámosle el pelo. Más que una 11 con chupete, es un meet and greet con chupete. Muy bien. Gracias por la sintonía. Ya viene ADN Top. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.